Amigos y amigas de Apúntalo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Hoy tenemos un programa muy importante y vamos a estar hablando del racismo en Puerto Rico. Es un tema del que se ha estado hablando mucho estas últimas semanas a consecuencia del vil asesinato del afroamericano George Floyd. En una intervención policíaca, abusiva, criminal, y que ha desatado, ¿no? Ha sido el detonante de una ola de indignación que trasciende el mero asesinato terrible de este afroamericano. Es la punta del iceberg de un problema mucho mayor del que hemos tenido la oportunidad de escuchar y conversar en estas semanas, como dije, porque ha habido una gran cantidad de diálogos que se han propuesto sobre el tema. A pesar de que ha habido mucho diálogo, a nosotros nos pareció en Apunta lo importante hacer nuestra contribución. Una vez escuchado algunas de los foros y de las conversaciones que se han tenido, nos parece que hay todavía muchas cosas que se pueden decir sobre este tema y tenemos la intención de contribuir con nuestro granito de arena para adelantar la lucha en contra del racismo en Puerto Rico. Y para hacer esta contribución tengo el inmenso placer de contar con dos muy queridos, muy estimados y admirados invitados. Tenemos a la doctora Yaritza Pérez. Hola, bienvenida. Hola, saludos. Y al doctor Pablo Luis Rivera Rivera. Saludos, Pablo. Saludos, Raúl, saludos, Yaritza, y gracias por nuevamente invitarnos a este programa que es tan importante para el conocimiento y la educación del país. Muchas gracias, Pablo. Y debo decir que Yaritza es profesora, compañera, colega de la UPR Carolina. Y Pablo, a pesar de que por diferentes razones de las que ya hemos conversado, porque nosotros grabamos un programa sobre racismo y utilizamos ejemplos del caso de Pablo, específicamente con respecto a su relación laboral en la Universidad de Puerto Rico, pues está más cercano ahora de Río Piedras que de Carolina, pero a mí me gusta pensar todavía que es un colega de Carolina y me gustaría mucho compartir los pasillos nuevamente con mayor frecuencia. Él está dando clase en Carolina, pero no se te ha dado la oportunidad de tener el espacio que entendemos que, ¿verdad?, que nos gustaría que ocupara y que mereces como parte de nuestra facultad. Así que gracias. Dicho eso, quiero hacer unos comentarios para poner en perspectiva algo que me parece que es interesante, que es importante y que sirva como pie forzado para esta discusión, esta conversación que quiero tener con ustedes. Esta mañana tuve la oportunidad de leer un artículo que salió en el New York Times, en donde se anunciaba algo que me sorprendió mucho, y es que en la ciudad de Amberes, en Flandes, en Bélgica, el gobierno decidió remover una estatua del rey Leopoldo II de Bélgica, como consecuencia de unas manifestaciones que se dieron. Primero, la recolecta de más de 65,000 firmas pidiendo que se removiera, y segundo, en estos días hubo una marcha, una protesta donde participaron más de 10,000 personas y hubo personas que se treparon a la estatua de Leopoldo II con la bandera de la República Democrática del Congo. Leopoldo II es una de las figuras más terribles, más siniestras, más viles, un criminal europeo que cometió crímenes admitidos, algunos de ellos por Bélgica, en África, ¿no? En ese momento histórico cuando Europa decide dividirse y repartirse África como si fuera un bizcocho, como si fuera una finca llena de vacas, y que, ¿verdad?, continuó toda una historia de intervención criminal en ese continente, ¿verdad?, que es tan importante y que tanta ignorancia hay sobre él. Y entonces esto me lleva a la primera pregunta que les quiero plantear. Más allá de reaccionar a esta noticia, perdón, en ese mismo artículo también se hablaba de la remoción de estatuas de esclavistas en Inglaterra. Se habla de algo que ya, información que ha llegado más claramente a Puerto Rico, que es la remoción de estatuas de héroes confederados en los Estados Unidos, ¿no? Todo esto vinculado al tema del racismo y de la historia de la esclavización de africanos y africanas. Si bien yo creo que lo primero aquí impresionante es la influencia enorme que ha tenido
como detonante el asesinato de George Floyd, no tan solo en Estados Unidos, sino en el mundo, hay que destacar que el racismo como se da en los Estados Unidos es muy diferente a como se da en Bélgica, o como se da en Inglaterra, o como se da en Puerto Rico. Entonces es interesante que ese hecho de una situación, ¿verdad?, que tiene puntos de encuentro, pero también tiene diferencias en Estados Unidos, haya desatado toda esta nueva ola de indignación y todos estos debates y consecuencias muy concretas en otros países. Entonces, pues la pregunta con la que quiero iniciar es eso. ¿Cuáles son las diferencias entre cómo se manifiesta, ¿verdad?, el racismo en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y la relación que tiene lo que pasó con George Floyd y Puerto Rico? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros aquí en Puerto Rico partir de esa experiencia de los Estados Unidos para atender el problema que está ocurriendo en Puerto Rico? Ese es el primer punto que quiero traer para ver su reacción. Cualquiera de los dos que quiera reaccionar y comenzar la conversación, por favor. Fíjate, Raúl, me parece que es eso, ¿verdad? Conversar y dialogar sobre estos asuntos. Yo creo que lo primero que tenemos que mencionar es el hecho de cómo es que se dio el proceso de presentarnos a los héroes de las distintas naciones. Lo que sucede en gran medida es que hay una historia que le escribía el opresor y no le escribía el oprimido, pero se están dando unos procesos educativos y de conciencia que cada vez son más amplios y están logrando que las personas se den cuenta de estas realidades. Estamos redescubriéndonos, estamos desempolvando unas situaciones que deshumanizaban en gran medida a los seres humanos que están involucrados en estas situaciones. Si te fijas, el continente africano tiene en gran medida pues una visión que es la que nos ha inculcado el colonizador, y se ve como bueno lo que hace el opresor. El mejor ejemplo es cuando hablamos de África y pensamos en esclavos. O sea, como si los seres humanos de África en su naturaleza fueran esclavos, ¿verdad? Ya se ve como un sinónimo de seres humanos. Se ha deshumanizado a los grupos étnicos que fueron abatidos por ese problema que ha sido quizá el peor cáncer que ha tenido la humanidad, que es el coloniaje. Lo que presenta esto y plantea es que definitivamente tenemos que seguir cambiando las visiones desde el hecho de la visión africana, ¿verdad? Que se piensa que la civilización empieza en Europa cuando la humanidad empieza en África, y África tuvo grandes imperios y tuvo grandes naciones y ha tenido mucho que ofrecerle a la humanidad. Pues yo creo que ha habido una visión errada. Ahora, eso ha ido cambiando, y yo creo que lo que sucede en Estados Unidos es que hubo un problema que se ha venido agrandando con el tiempo, y lo que sucedió con Freud fue el detonante para que las personas dijeran: ya no aguantamos más. Allí en Estados Unidos vemos que la división que se da históricamente viene desde la guerra civil. O sea, la guerra civil tiene al norte, que aunque tenía problemas de racismo, pues no estaban tan marcados, porque la economía ha sido un factor que determina cómo se va dando el proceso social en el país. ¿Y qué tenemos en el norte? Un norte industrializado que no tiene una dependencia de la esclavización de seres humanos, ¿verdad? Porque lo que se hace es que se secuestran personas en ese proceso esclavista. Y en el sur, pues un sistema agrícola que sí depende de ese sistema que involucra a los seres humanos. Por lo tanto, lo que está en la base social de Estados Unidos es una división, precisamente por la discusión
del problema racial. En el caso de Puerto Rico, hemos tenido un problema racial que, bueno, el mejor ejemplo es que desde los procesos históricos vemos a un Arturo Alfonso Schomburg, que cuál es el planteamiento que trae en el siglo XIX, que va a la escuela y una maestra o un maestro le dice que los negros no tienen historia. Y eso pasó en el siglo XIX y pasó en medio de un proceso de esclavización que ha sido nefasto en toda la humanidad, ese proceso de esclavización de seres humanos en África. Y Arturo Alfonso Schomburg, que nace después, él nace en 1874, 10 años después, ese problema estructurado desde el menosprecio a las... Y seguimos viendo casos, el rechazo a figuras como Silvia del Villar, y todo esto basado en un proyecto de país que dice que aquí no debe haber racismo porque es la unión de 3 razas. Así es que se empieza a cuajar, hace que se invisibilice el problema racial y que, aunque es distinto al de Estados Unidos, no está ausente. Y lo vemos con yo creo que Yolanda trajo el caso de Ruth Fernández, ¿verdad? Que antes de Rosa Parks, aquí en Puerto Rico las personas no podían entrar a los hoteles, las personas negras no podían entrar a los hoteles, y si entraban era por la parte de atrás, por la cocina, y eso le pasó a muchísimos grupos. Y Ruth Fernández dijo, no, yo voy a entrar por la parte del frente o no canto. También cómo se dio el proceso de llegar a la televisión, grupos como el de Cortijo e Ismael, les decían en el momento en que estaban sonando en la televisión que estaban anegrando la televisión, ¿verdad? Se acuñó un concepto para eso. ¿Pero a qué se refería? A que por qué esos negros estaban en un espacio que por lo general lo que hacía era que planteaba o presentaba a las personas negras como si fueran sirvientes, como si fueran criminales, y no como personas que fueran modelos sociales dentro de la estructura. Así que yo creo que históricamente hemos visto que ha habido, no nos plantean modelos de personas negras, no se enseña, no se educa, se cree y se confirma que tenemos herencia africana, pero no se conoce nada sobre África. Y yo creo que por ahí es que se va dando el problema de racismo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Sí, me parece interesante varias de las cosas que estás mencionando y muy pertinentes, ¿verdad?, para el debate. Hay un elemento que se vincula a cómo se ha vivido, ¿verdad?, los hechos históricos. Tú mencionabas la guerra civil en Estados Unidos, el choque entre 2 modos de producción y las consecuencias que tuvo para la sociedad. Hoy en día, aparte de esas consecuencias, es la expresión de un racismo abierto, ¿no?, en muchas áreas. Se habla sobre todo del sur, pero no únicamente del sur, y con un presidente abiertamente racista, xenófobo, misógino, ¿verdad?, que le ha dado un cierto grado de validez, legitimidad a lo que no debe tenerlo. Pero ¿verdad?, y lo contrastan con Puerto Rico. En Puerto Rico, tú eres profesor de historia de Puerto Rico. Nosotros en el tema de la historia hemos visto cómo se suele primero blanquear la historia, como tú mencionabas, cuando se habla del proceso de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, que es uno de los temas centrales del siglo XIX en Puerto Rico. Los protagonistas son blancos por lo general, hombres blancos. Los negros están en el paisaje, ¿no?, como en los muchos murales que hemos visto, que están atrás esperando que el blanco los libere. Y la impresión que se da muchas veces en los cursos más generales de historia de Puerto Rico es como si hubiese habido un consenso en contra de la esclavitud y que España terrible no quería conceder la abolición. Pero ¿cuánto era cierto de ese consenso? ¿Cuánto es cierto de racismo? Entonces ahí se le superpone una ideología del siglo XX, que es lo que tú mencionabas de las 3 razas, ¿no? Y que como nosotros somos todos una mezcla, pues no podemos ser racistas, porque nadie aquí es blanco, ¿no? Ese tema salió. No quiero
lo estoy llamando a una pregunta que le quiero hacer a Yaritza, y no quiero entrar en este otro tema, a menos que a ustedes no les interese demasiado, porque no quiero que se confunda lo que voy a decir, pero el debate que se dio con la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, con las denuncias de racismo y xenofobia que le hacen el programa terrible de chisme que no debería existir de la Comay, ¿verdad? Más allá de decir lo que digan, uno de los argumentos que estaba diciendo Cobo Santa Rosa a través de su muñeca para defenderse de los ataques que le hace a Alexandra, sean válidos o no, no es lo que quiero traer aquí, es que ella se equivoca al decir que es blanca, porque en Puerto Rico nadie es blanco, que los blancos son los gringos, que nosotros somos todos lo mismo. Por lo tanto, lo que está diciendo Cobo Santa Rosa es que aquí nadie puede ser racista porque nadie es verdaderamente blanco. Y volvemos a caer en lo mismo de la invisibilización del problema, ¿no? Hay un concepto que yo porque es la manera más fácil. Ahora mismo tú lo trajiste a colación. En el proceso de la abolición, nadie menciona que aquí hubo unas grandes batallas y unas revueltas, ¿verdad?, encaminadas por héroes como Marcos Cioro y otros que pusieron en Pablo, por eso el gobernador Miguel de la Torre en 1826. Perdóname, Pablo, se frizó un momentito. Si puedes repetir lo que estás diciendo. Sí, ¿se escucha ahora? Ahora se escucha. Por favor, si puedes, me quedé en los ciorros. En ciorro. No te preocupes, que estamos usando la tecnología, así que, pues, ¿verdad? Gajes del oficio. Perdónenlo, abolición, ¿verdad? Nos plantean a los yo creo que sí, que fueron aboliciones, que aquí hubo un proceso cruento protagonizado por figuras como entre otros que estuvieron buscando liberarse del sistema opresivo, y son héroes de nuestra patria que nadie menciona. Tanto es así que el nefasto gobernador que es un punto para restringir lo que estaba sucediendo y el miedo que le tenía a la revolución haitiana y a la revolución que se daba en Latinoamérica. Y una de las cosas que prohíbe es la bomba, que era el lugar donde se unían las personas para conspirar. Así que, por lo tanto, no nos plantean que hay unos elementos en nuestra historia que son significativos, pero que si los mencionamos, entonces vamos a cambiar nuestra mentalidad, que vanagloria a las personas blancas. Tanto es así que todavía yo escucho, en estos días estoy escuchando constantemente frases como una mano negra es la que está hundiendo el país y está conspirando y está haciendo daño, cuando sabemos que los negros no han tenido nunca la oportunidad de gobernar, así que no ha sido nunca ninguna mano negra. Y Yaritza, dentro de toda esta conversación que se ha tenido, yo anoté, porque me pareció muy pertinente y en el debate, un concepto que trajo Bárbara Abadía. Esta semana el Departamento de Humanidades organizó un conversatorio en donde participaron, Pablo mencionaba hace un ratito a Yolanda Arroyo, Modesto Elacén, que fue quien también mencionó lo de los artistas negros que tenían que entrar por la parte de atrás. También yo creo que también lo mencionó. Y Bárbara Abadía, que mencionaba el concepto de ser visiblemente negro, ¿no? Entonces, ese ser visiblemente negro como una oposición a esas tres razas, ¿verdad?, como concepto que tiende a invisibilizar, porque decir, bueno, yo no puedo ser racista porque, ¿y mi abuela dónde está?, ¿verdad? Yo tengo una abuela, ¿verdad? Decía alguien esta semana, sí, pero tu abuela no está aquí, el que está eres tú. Sí, porque eso es una forma de acuñar una frase que realmente no tiene ninguna profundidad. Dime los datos. Es como el que dice, fíjate, yo no soy homofóbico porque yo tengo un primo que es homosexual. No. Demuéstrame que tú no eres homofóbico.
Y yo creo que esa frase lo que hace es algo similar a este ejemplo. Sí, y desde el punto de vista de la psicología, Yaritza, desde el punto de vista psicológico, de tu análisis, ¿cómo tú ves todos somos lo mismo? Todos nos percibimos de la misma manera, todos sufrimos o no sufrimos lo mismo porque somos producto de tres razas. ¿Cómo se da eso? Mira, tengo muchas reacciones un poco con todo lo que están hablando. Quiero ir, antes de contestar eso en particular, quiero moverme un momento atrás a la situación de Floyd. Hay distintas teorías y modelos en las que pudiéramos enfrentar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Distintas perspectivas, y eso me hace pensar o señalar primero que debemos trabajar este tema desde un aspecto multidisciplinario, porque no hay forma de que ningún modelo particular pueda tener toda la fuerza para trabajar con este tema que es tan complejo, porque lo ves desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva individual, psicológica, desde el aspecto social, cultural, desde el aspecto histórico. Así que una de las cosas que necesitamos hacer es darle una mirada multidisciplinaria como lo estamos haciendo ahora, y continuar educando y continuar trabajando estos temas para que la gente entienda que no hay una idea absoluta de esto. Bueno, uno de los modelos que quiero mencionar con respecto a lo de Floyd es que estamos en una situación de crisis y se experimenta porque está este estado temporal de desorganización donde las personas comienzan a hacer o a tener acciones y pensamientos distintos a los que han tenido en otro momento. Así que la crisis permite que la gente se plantee unas nuevas maneras de enfrentar la situación. Así que un poco vemos cómo las revueltas en distintos lados del mundo se plantean como una nueva forma de exponer el tema del racismo, porque el tema ha estado sobre la mesa siempre, y algunas personas podrían pensar es que hubo un nuevo despertar. Bueno, hubo una nueva crisis. En aspectos teóricos, hay otro concepto que utilizamos para aprovechar este programa, que es cuando una crisis ha sido tan compleja, quedan situaciones sin resolver, ¿verdad? Situaciones pendientes para la persona, que eso se convierte en otra cosa que llamamos transcrisis, es decir, la persona se recupera, logra una estabilidad temporal, pero mantiene unas situaciones ahí que tiene que atender y que no va a poder estar bien del todo hasta que no se preste atención a eso. Así que ese despertar que hemos visto a través, ¿verdad? A partir del asesinato de George Floyd, ha provocado el que se tome conciencia de esos aspectos sin resolver del ser humano, que ya es momento de atender, porque entonces me muevo un poco a los factores culturales. Nosotros somos la generación digital, ¿verdad? La generación en el que no solamente vamos a ver nuestra cultura desde la perspectiva de un microsistema, sino que el Internet y la tecnología nos da una fortaleza de ser parte de una sociedad más grande. Así que lo tenemos que ver como un todo. Aunque el racismo en Puerto Rico es distinto al racismo en Estados Unidos y es distinto al racismo de Europa, pertenecemos todos al mismo mundo donde se están tocando los mismos problemas y temas, pero que también lo tenemos que ver como miembros de una sociedad mundial. Así que esos factores de la ideología cultural particular son importantes porque ustedes mencionan una y otra vez la importancia del lenguaje. Hay un dicho muy popular en nuestra cultura que el lenguaje es la piedra angular de la cultura. Y es el lenguaje el que ha, de alguna manera, a mi juicio, ¿verdad? El racismo. Así que es en ese lenguaje donde se envía el mensaje de tienes que mejorar la raza, ¿verdad? Ten cuidado si no te cases con un negro. O para mí, que atando un poco con lo que decía José Raúl, que yo no sé decir si soy visiblemente negra, porque yo me veo visiblemente negra, pero muchas personas al verme con un color más claro, diría yo amarillento, tienen la impresión de que yo no soy negra. Así que eso guarda una relación particular con los procesos de identidad. Para la psicología,
En Puerto Rico esto es un tema bien tabú porque aunque el racismo se ha estudiado desde las humanidades y desde la literatura, la realidad es que en el caso de la psicología hemos estudiado otras cosas. Mi hipótesis es porque el gremio de la psicología en Puerto Rico también tiene unos issues y unas controversias con relación a esa desigualdad por raza o, bueno, por color de piel que tienen que trabajar. Pero son bien pocas las investigaciones que se hacen en este tema en Puerto Rico particular. Así que esta mirada de cómo la psicología en Puerto Rico ve el racismo es un poco complicada, más allá de decir las hipótesis que tienen que ver con que el ser negro está asociado principalmente con la conducta criminal. Porque si vienen 3 muchachos caminando en la calle que son negros, la gente siente miedo. No lo expresan como lo observamos en Estados Unidos, pero sí se expresa. Yo recuerdo hace unos años, cuando era pequeña, una campaña que hubo, me parece que en el Canal 6 de las comunicaciones, que decía, ¿eres racista? Se venían 3 muchachos caminando negros y la gente decía, no, pero subían el cristal, dando esta idea de manifestar miedo hacia las personas negras. Así que esto lo tengo que atar con un concepto de identidad. Para la psicología, a nivel teórico, la identidad se descubre o se comienza a trabajar en la adolescencia. Es en la adolescencia donde tú describes o encuentras quién tú eres. Y comienzas a desarrollar esta crisis entre lo que tú quieres ser y cómo tú te ves a ti mismo. Tú no logras desarrollar una personalidad que responda a tu identidad, y cuando digo a tu identidad, a cómo tú te ves, a quién tú quieres proyectar, a una mirada hacia el futuro, qué carrera quieres tener, ahí en el proceso también de cómo va a ser esa pareja, qué tipo de amigos son las personas que tú quieres tener, así que es un proceso de identidad bien complejo. Con respecto a, vemos que las personas de la comunidad LGBT tienen de alguna manera para la literatura un retraso en ese proceso de identidad, un poco vinculado a la sociedad. La persona se tarda más en descubrir su identidad y no va a ser hasta la adultez que entonces la persona logra, vamos a no decir identificarse, porque muchas de las personas de la comunidad LGBT hablan de que la identificación ocurrió mucho antes, pero la identidad también tiene que ver con dejarle saber al mundo, esto yo soy. Y no porque el mundo lo tenga que saber, sino porque el lenguaje permite el razonamiento lógico. Así que el decirlo le permite a la gente tener una visión de identidad. Pongo el ejemplo de la comunidad LGBT porque mi hipótesis es que eso ha pasado un poco con el verse como una persona. Vivimos en una cultura que, como bien dice Pablo, no nos ha enseñado la historia de los negros en Puerto Rico. Así que retrasa ese despertar a la identidad. Amigas y amigos de Apúntalo, aquí concluye esta primera parte de nuestro programa. No se pierdan la segunda parte y conclusión la semana próxima por aquí, por Radio Universidad de Puerto Rico. Hasta la semana próxima.